En la lección de hoy y en la siguiente, analizaremos varios libros que nos ayudarán mucho en nuestro estudio independiente de la Biblia. Ahora, si bien podemos entender la Biblia sin estas ayudas, estas ayudas facilitan la clasificación de las verdades bíblicas. La lección de hoy, como ustedes ven ahí en pantalla, es ayudas para entender la Biblia. Y empecemos con la primera. La Biblia narrada en orden cronológico. A lo largo de los siglos, los hombres han elaborado una serie de Biblias cronológicas. De hecho, he oído que el primer libro que se escribió sobre la Biblia fue una armonía de los evangelios, una especie de Biblia cronológica. Independientemente, las Biblias cronológicas han existido durante varios siglos. Señor que ustedes están viendo ahí en pantalla, LaGard Smith, cristiano, hijo de un predicador del evangelio, se sumergió en una obra apoteósica, que fue la de colocar la Biblia, toda la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, en orden cronológico. Como lo dice el término, básicamente una Biblia cronológica pone todos los libros en el orden en que ocurrieron. Ya hemos visto que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que los libros no están en orden. El orden de los libros en el Antiguo Testamento no es Génesis y termina en Malaquías. Ese no es el orden cronológico. Por ejemplo, Nehemías, Esther y Esdras, que fueron los últimos libros en ser escritos del Antiguo Testamento, nosotros los encontramos en la mitad del Antiguo Testamento, y fueron los últimos libros en ser escritos. O sea, pues el último libro de la Biblia no es Malaquías, aunque como lo tenemos organizado en nuestras Biblias, el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías, pero el último libro o los últimos libros en escribirse del Antiguo Testamento fueron Esdras, Nehemías y Esther. ¿Y en dónde los encontramos nosotros? En la mitad de la Biblia. Otros libros, como Job, el libro de Job, también están en la mitad del Antiguo Testamento. Pero Job es probablemente uno de los libros más antiguos de la Biblia, ya que Job vivió antes de Moisés. Vuelvo y repito, Job vivió antes de Moisés. Esto nos lleva a desarrollar esto no lleva a desarrollar una buena visión general de la Biblia si los libros están en desorden. Por supuesto, Dios no los puso en desorden. El hombre fue el que simplemente le dio esa ubicación a los libros del Antiguo Testamento. La idea de una Biblia cronológica es poner los libros en el orden en que ocurrieron para ayudarnos a entender el tema de la Biblia. Si fuéramos a colocar el libro de Job en su orden cronológico, usted se va a sorprender. La Biblia en orden cronológico que ustedes están viendo ahí en la imagen, que se puede conseguir. Yo tengo una, pero los animo a ustedes a que la consigan. Recuerden que el libro de Job está ubicado dentro del grupo que se conoce como los libros poéticos del Antiguo Testamento.
que son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, los libros poéticos del Antiguo Testamento. Y Job está en la mitad del Antiguo Testamento. Ahora, si lo ubicáramos en la Biblia en orden cronológico, lo ubicaríamos en Génesis capítulo 10. Ahí es donde iría cronológicamente el libro de Job. Y si colocáramos a Esdras, Nehemías y Esther en orden cronológico, estarían al final del Antiguo Testamento, donde se encuentra el libro de Malaquías. Bueno, este cristiano, LaGard Smith, se dio a la tarea de organizar la Biblia en orden cronológico. Le voy a colocar a continuación un video, que es de unos 20 minutos más o menos, para que ustedes, mis hermanos, se den cuenta de lo, ¿cómo lo pudiera expresar? Lo especial es que podamos tener nosotros la Biblia en el orden en que se dieron los eventos. Entonces, presten atención, hermanos. Se viene ahí en su silla y escuchemos esta descripción de la Biblia en orden cronológico. Luego que termine el video, pues vamos a continuar con nuestra lección. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien y un saludo muy grande. Bueno, hermanos, ahorita que terminemos la lección, pues tendremos la oportunidad de hablar un poco más acerca de esta ayuda para entender la Biblia en orden cronológico. Ahora, quiero que continuemos con estas ayudas que he mencionado y quiero que ahora consideremos lo que es particularmente, ustedes están viendo ahí en pantalla, consejos prácticos para escribir en su Biblia. Bueno, yo lo animo a que marquen su Biblia, tome notas, encierre palabras en círculos, defina palabras y escriba referencias cruzadas. Nosotros debemos hacer que nuestra Biblia de estudio sea una herramienta valiosa para nosotros. Que tengan la plena seguridad que dentro de 10 años no seremos como somos hoy en lo que se refiere a nuestro conocimiento de la palabra de Dios y apreciaremos todas las notas que hemos tomado. Ahora, hay personas que piensan que nunca debemos escribir en nuestras Biblias. Piensan equivocadamente que el papel en el que están escritas las palabras es sagrado. Tengamos presente, las palabras son inspiradas por Dios y dignas de nuestro respeto, pero el papel acaba de salir de un viejo árbol. Escribir en nuestras Biblias en realidad puede ayudarnos a comprender y respetar las palabras de Dios. Algunos consejos prácticos que he aprendido, obviamente de la manera más difícil, y nos van a ayudar a nosotros a estudiar la Biblia por nosotros mismos. Y para empezar, sugiero que use un resaltador de color amarillo claro para resaltar los pasajes. Un resaltador es bueno para identificar pasajes claves como los del bautismo, la deidad de Cristo, la organización de la iglesia, la salvación, etc. Además, un resaltador no manchará las páginas ni tornará amarilla toda su Biblia. Entonces, si no está acostumbrado a usar uno, puede que le resulte útil. Otro consejo práctico se refiere a escribir en una Biblia. Ahora, este valioso consejo proviene de alguien que dedicó su vida a ser un estudiante serio e independiente de la Biblia y lo aprendió de la manera más difícil. Preste atención.
nunca debe usar un bolígrafo, disculpen, me enredó la lengua. Nunca debe usar un bolígrafo rojo para marcar en su Biblia. ¿Y por qué? La tinta roja contiene un pigmento aceitoso que nunca se seca. El pigmento rojo es lo peor con lo que uno puede escribir en un libro. En mis primeros años de estudio, marcaba en mi Biblia con un bolígrafo rojo cada vez que memorizaba un versículo que me asignaban. 30 años después, esa tinta aún tiene que secarse y continúa desangrándose a través de la siguiente página y la siguiente hasta ahora. Ahora, toda la Biblia termina teniendo un hermoso tono rosado. Si quiere una Biblia rosa, use tinta roja. Si no lo hace, use otra cosa. Si bien el azul no es tan malo como el rojo, tampoco es tan bueno como el negro. La tinta negra es la mejor. El negro, supongo, es carbono. Y las líneas no parecen desvanecerse. Necesitamos pensar un poco en el tipo de bolígrafo que usamos para marcar en nuestras Biblias. Consejos prácticos para escribir en su Biblia. Otra ayuda para entender la Biblia. Pasajes del Antiguo Testamento citados en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento cita o alude a 300 pasajes del Antiguo Testamento. Jesús y sus apóstoles frecuentemente citaron del Antiguo Testamento. Esas citas del Nuevo Testamento proporcionan algunos de los versículos más valiosos e interesantes de toda la Biblia porque dan comentarios aprobados por Dios sobre el Antiguo Testamento. Si su Biblia no tiene muchas marcas o colores, como dije hace un momento, consiga un resaltador. Pero en este caso particular, consiga uno verde, un resaltador verde, que nunca usted va a usar para ningún otro propósito, sino para este en particular. No consiga uno amarillo. No compre uno que usará para algún otro propósito, pero consiga uno verde. Si estamos leyendo en Deuteronomio 24, 1 al 4, en donde Moisés da la instrucción acerca del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias, resáltelo con verde, color verde. Eso nos dice inmediatamente que alguien en el Nuevo Testamento citó esta porción de Deuteronomio 24. Por eso le decía hace un momento, use un resaltador, un marcador de color verde solo para este objetivo. Luego, donde usted resalta Deuteronomio 24, 1 al 4, al margen, en la margen, escriba con tinta verde donde se cita ese pasaje en el Nuevo Testamento. Y se cita es en Mateo 5:31. Mire, ahí ustedes ven que aparece en color verde Mateo 5:31, donde Jesús dijo, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, déle carta de divorcio. Aquí vemos entonces nosotros que se está citando Deuteronomio 24. Obviamente no aparecen los 4 versículos de Deuteronomio 24, pero cuando en Mateo 5:31 dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer dele carta de divorcio, se está haciendo referencia a Deuteronomio capítulo 24. De esta manera, nuestra Biblia se convierte en una herramienta donde cada vez que vemos un pasaje con versículos en verde, inmediatamente nos damos cuenta, estos versículos
son hablados en el Nuevo Testamento por inspiración y eso me dará una interpretación infalible de ellos. Supongamos que estamos estudiando a Amós o al profeta Abdías y preguntamos, ¿qué recuerdo de esto? Si hemos marcado los versículos, sabemos que alguien usó ese pasaje en el Nuevo Testamento. Si seguimos ese consejo, nos ayudará muchísimo en esos 300 pasajes que son referenciados en el Nuevo Testamento. Amós, en el capítulo 9, proporciona otra ilustración. Alrededor del año 750 a.C., Amós profetizó a Israel sobre lo que le sucedería a los judíos después del cautiverio en Babilonia. Dice, en aquel día, hablando a futuro, lo que va a suceder en el futuro, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Ahora, esto que acabo de leer en Amós, Antiguo Testamento, profeta menor, se cita en el Nuevo Testamento. Jacobo, en Hechos capítulo 15, verso 13, 14, 15, 16 y 17, pero he resaltado particularmente el verso 16 y 17, cita durante su discusión con los apóstoles y la iglesia de Jerusalén sobre si deberían enseñar a los gentiles. Recuerden que Hechos 15 habla de la problemática de la circuncisión, porque algunos judíos estaban diciendo que si los gentiles querían ser salvos, tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Jacobo cita en Hechos 15 lo que había dicho el profeta Amós cientos de años antes. Ahora, mire lo que dice el verso 16 y 17 en Hechos 15. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Vemos aquí que en la controversia que surgió sobre los gentiles, en la reunión que se tuvo en Jerusalén, Jacobo cita al profeta Amós. Y cuando cita al profeta Amós, está dando una interpretación inspirada de lo que había dicho el profeta Amós en el capítulo 9. Ahora, este versículo es clave por la siguiente razón. Preste atención a lo que voy a decir a continuación. Vamos a leer en el contexto de Hechos 15 todo lo que se está diciendo. Dice empezando en el verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Cuando habla aquí de Simón, se está refiriendo al apóstol Pedro, a Simón Pedro, que fue el primero en llevar el evangelio a los gentiles, específicamente a la casa de Cornelio. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre.
Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Cuando dice aquí, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, está haciendo alusión a Amós capítulo 9, como lo vimos en la diapositiva anterior, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Como decía hace un momento, este versículo es clave. Este es un versículo clave. Lo que cita Jacobo y lo que dijo el profeta Amós. Ahora, preste atención a lo siguiente. Hay una Biblia que se llama la Nueva Biblia de Estudio del señor Cyrus Ingerson Scofield, conocida también como la Biblia de referencias de Scofield. Scofield, su pensamiento doctrinal, su enseñanza, es lo que hoy en día en la mayoría de los grupos evangélicos enseñan con respecto a la escatología, lo que tiene que ver con las últimas cosas. Este pasaje de Hechos 15, o más bien Amós capítulo 9, es el pasaje más importante del premilenialismo. Los premilenialistas, entre ellos su maestro, señor Ingersoll Scofield, no creían o no creen que Amós capítulo 9 ya se cumplió. Los premilenialistas no creen, todavía no creen que el tabernáculo de David haya sido reconstruido, porque ¿qué decía Amós? Y que cita aquí Jacobo, corrijo, verso 16, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. La mayoría de los grupos evangélicos premilenialistas no creen que el tabernáculo de David haya sido reedificado. Ahora, el hecho fascinante de este pasaje es que en Hechos capítulo 15, versos 16 y 17, Jacob lo citó. Por eso dice ahí en el verso 16, cuando habla Jacobo, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, haciendo alusión al profeta Amós. Predicó en Hechos capítulo 15, Jacobo, que lo que había profetizado Amós ya se había cumplido y que esa era la razón por la cual los gentiles podían escuchar el evangelio y obedecer. ¿Cuál es el significado de Amós 9:11? Como decía hace un momento, el señor Scofield, bueno, me estoy aquí enredando un poquito con la presentación. El señor Scofield pensó que el pasaje no se había cumplido. Jacobo dijo que sí. Jacobo, cuando cita al profeta Amós, en esa reunión en Jerusalén, dijo que lo que había profetizado Amós se había cumplido. Ahora, no importa lo que digan los demás al respecto, Jacobo, hablando por inspiración, dijo lo siguiente, y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Devolviéndonos aquí, hermanos, ustedes observarán que Hechos capítulo 15, donde Jacobo cita la profecía de Amós como una profecía cumplida, yo lo he conectado con Hebreos capítulo 9, versículo 24.
¿Por qué lo he hecho? Porque cuando Amós habló del tabernáculo de David, del cual cita Jacobo como una profecía cumplida, no se está refiriendo al tabernáculo literal de David, sino a este tabernáculo que se menciona en Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cuando habla Amós y lo cita Jacobo del tabernáculo de David, que sería reedificado porque estaba caído, así lo profetizó Amós, pero Jacobo lo cita como cumplido, se está refiriendo a ese santuario hecho no de mano, figura del verdadero. No entró Cristo en el santuario hecho de mano, en ese tabernáculo de David. Ese era figura del verdadero. El tabernáculo que sería reedificado es el tabernáculo o santuario que está en los cielos, en el cual entró el Señor en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros al Señor. ¿Cómo afecta esto a cualquiera que lea este capítulo? La mayoría de nosotros somos gentiles. Si el señor Scofield tiene razón, entonces nosotros los gentiles no tenemos derecho ni siquiera a escuchar el evangelio. Porque el señor Scofield en su Biblia de estudio enseña que Amós capítulo 9 aún no se ha cumplido, que es algo que va a cumplirse cuando el Señor Jesús retorne por segunda vez. Y como dije hace un momento, si este señor tiene la razón, entonces no tenemos derecho ni siquiera a escuchar el evangelio. Lo mejor de todo es que el señor Scofield no tiene la razón. Y la razón por la que sabemos es que no la tiene es porque Jacobo citó este pasaje y lo aplicó correctamente en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, y citó al profeta Amós como una profecía que ya se había cumplido. Pregunta: ¿en qué comentario confiaremos? ¿En un comentario inspirado como fue el de Jacobo en Hechos capítulo 15? ¿O en la opinión del señor Scofield o de algún otro hombre? Si estamos interesados en el Antiguo Testamento y los 300 pasajes que se citan como cumplidos y correctamente aplicados en el Nuevo Testamento, entonces le aconsejo a que haga la lista, o yo con mucho gusto en las lecciones que vamos a seguir teniendo voy a presentarles los 300 pasajes que se citan del Antiguo Testamento como cumplidos. Otra ayuda para entender la Biblia: un buen diccionario del idioma español. Tendemos a dar por sentada esta ayuda para el estudio de la Biblia, pero no deberíamos hacerlo. Necesitamos como el diccionario de la Real, el diccionario española de la lengua. Básicamente, lo que nos preocupa es cómo sacar los pensamientos de Dios de la Biblia y llevarlos a nuestras mentes. Dios usó palabras para impartir sus pensamientos en nuestras mentes. Entonces, mientras leemos las palabras de Dios, si entendemos lo que significan esas palabras y entendemos la relación que tienen entre sí, entenderemos lo que enseñan los versículos.
Es posible que en algún momento usted haya dicho, ojalá pudiera entender la Biblia como lo hace fulano de tal. Yo mismo, aquí que les estoy hablando, yo mismo lo he hecho varias veces. Si observamos imparte clases, presenta sermones o tenemos sus conversaciones con otros acerca de la Biblia, es probable que lo encontremos hablando sobre el significado de ciertas palabras. Como ustedes me han visto a mí en mis exposiciones, que recurro mucho al significado de ciertas palabras. La razón principal por la que no sabemos lo que significa un versículo, cualquier versículo de la Biblia, es porque tenemos una definición descuidada de algunas de las palabras que contiene. Un buen diccionario español es una herramienta valiosa que debería estar en los primeros de nuestra lista de ayudas para estudiar la Biblia. Todo el mundo tiene su propio vocabulario. Los que trabajan con electrónica utilizan términos como megahercios, ohmios, diodos, chips, etcétera, que otras personas no entienden. Los cocineros hablan de cucharadas, cucharaditas, tazas, moldes para pasteles, cortes en juliana, hornos holandeses, etcétera. Los contadores públicos hablan de el FAPS 13, de vengar, capitalizar, pérdidas, ganancias, etc. Cuando las personas usan un vocabulario especializado, puede que yo no sepa de qué están hablando, pero ellos lo saben. Todos hemos aprendido vocabularios únicos en nuestras diversas ocupaciones, lo que significa que ninguno de nosotros puede decir con razón, no puedo aprender lo que significan esas palabras. Ya lo hemos hecho con palabras que son más difíciles que estas. Un diccionario español nos ayuda a entender las palabras especiales de Dios. Pero debemos tener cuidado con un diccionario en español. Porque el propósito de un diccionario español es definir qué significan las palabras para los de habla castellana en nuestro tiempo presente. El propósito de un diccionario en español no es definir qué significaban las palabras en los tiempos bíblicos. El propósito de un diccionario español, repito, es definir qué significan las palabras para los de habla castellana en nuestro tiempo presente. El idioma español cambia drásticamente con el tiempo. Muchas palabras que usamos ahora no existían hace un par de cientos de años y tal vez no existían en los tiempos del Nuevo Testamento. Incluso si lo hicieran, pueden haber tenido significados diferentes, completamente diferentes. Voy a decir que algunos pueden pensar que está mal y van a pensar que he perdido el sentido. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra bautismo, la definición del término bautismo, el diccionario de la lengua española dice que significa de muchas iglesias cristianas que se administra, ojo, derramando agua sobre la cabeza y que imprime el carácter de cristiano a quien lo recibe. En la definición del término diccionario, se administra el bautismo derramando agua sobre la cabeza o por inmersión. La Real Academia de la Lengua
define lo que significa la palabra para los de habla castellana en nuestro tiempo. Y cuando dijo que significa derramar agua sobre la cabeza, está hablando de la definición para lo que es el entendimiento hoy en nuestro tiempo. Tiene la razón, porque hoy, en el siglo XXI, la palabra bautismo se define en la mayoría de los diccionarios españoles como rociar, chorrear, asperjar. Escasamente se define como inmersión o sumergir o zambullir. Entonces, si usted dice, hermano Jaime, ¿usted cree que las personas fueron rociadas en la Biblia para remisión de los pecados? La respuesta mía es no. Pero estamos hablando de cómo se usaba esa palabra hace 2000 años. En aquel entonces, Jesús usó una palabra que solo significaba sumergir. Usó una palabra centenaria para el bautismo que los griegos usaban cuando un barco navegaba mar adentro y se hundía. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define bautismo para nuestros días, para el siglo XXI, no para los antiguos del primer siglo. Para estar seguros, debemos aplicar la misma regla a nuestras propias suposiciones. A menudo creemos que sabemos lo que significa una palabra, pero podemos juzgarla por un español moderado y no entender cómo la usa la Biblia. Si nos acostumbramos a buscar automáticamente las palabras de la Biblia y no suponemos que sabemos lo que significan, evitaremos sacar muchas conclusiones erróneas. Ahora, ese es un trabajo duro. Y es mucho más fácil simplemente hacer suposiciones y continuar. Pero si queremos ser estudiantes de la Biblia honestos e independientes, debemos esforzarnos un poco más para aprender lo que realmente significan las palabras. Lo he aprendido a la manera difícil. Por eso, la mayoría de ustedes que me están escuchando saben que este servidor que les habla, en la mayoría de sus exposiciones, trata de presentar el significado de los términos bíblicos a la manera como eran entendidos en el primer siglo, no en el siglo XXI. Ahora, vamos a hablar sobre nuestras opciones para varios diccionarios que definen qué significan o qué significaban las palabras en los tiempos bíblicos. Por ahora, debemos tener en cuenta esta precaución cuando usemos un diccionario español y no convertirlo en nuestro último estándar de autoridad. Entonces, ayudas para entender la Biblia, un buen diccionario del idioma español. Otra ayuda, el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento por el señor W.E. Vine. A diferencia de los diccionarios modernos de español, el diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento del señor Vine define, preste atención, define cómo se usaban las palabras en el Nuevo Testamento hace 2000 años. La responsabilidad del señor Vine no era definir las palabras como se usan en los países de habla española en la época moderna, en el siglo XXI. Cuando el señor Vine definió el término bautismo,
dijo que a lo largo de la Biblia, el término bautismo, que viene de la palabra griega baptisma, significa o consiste en el proceso de inmersión, sumersión, zambullir, hundir, aprender lo que significan las palabras en la Biblia. Y como eran usados en su sentido hace 2000 años, es una valiosa ayuda, no valiosa, valiosísima ayuda. El diccionario del señor Vine es probablemente el mejor para las palabras del Nuevo Testamento. Es más, si estuviera en una isla desierta con un solo libro, además de la Biblia, querría que ese libro fuera el diccionario del señor Vine. Si estoy leyendo mi Biblia y me encuentro con una palabra que no entiendo, no estoy particularmente interesado en lo que dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua al respecto. Quiero saber qué significa esa palabra cuando Jesús o los apóstoles la usaron hace 2000 años. Entonces, ayudas para entender la Biblia. El diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento por el señor Vine. Otra ayuda. Sinónimos del Antiguo Testamento de Robert Baker Girdlestone. Ese es otro clásico. Varias palabras en la Biblia comparten casi el mismo significado con otras varias palabras. Por ejemplo, alma y espíritu parecen compartir la misma definición en ciertos pasajes. Y surge naturalmente la pregunta de si las palabras significan casi o exactamente lo mismo. ¿Por qué el autor inspirado usó ambas o todas? Podemos razonar que interpretar los pasajes sería mucho más sencillo si se usara una sola palabra. Tal vez. Pero lo más probable es que el escritor bíblico usó varios términos casi sinónimos, porque las palabras no eran sinónimos exactos y quería atraer la atención del estudiante hacia las pequeñas diferencias. Girdlestone discutió mucho de estos sinónimos. También hizo referencia a muchas palabras griegas que se usaron en la versión de los 70 para traducir el hebreo original, lo que agrega aún más dimensión a los significados de las palabras. Las ediciones modernas de este libro están codificadas numéricamente con la concordancia exhaustiva de la Biblia de Strong para facilitar su uso. También, otra ayuda para entender la Biblia. Sinónimos del Antiguo Testamento. Bueno, su contraparte. Sinónimos del Nuevo Testamento. De R.C. Trench. Este es un complemento para el anterior. Sirve exactamente para el mismo propósito en el estudio de las palabras del Nuevo Testamento, haciéndolas fáciles de entender por personas que saben poco de griego o nada de griego. Sus definiciones detalladas de palabras importantes ayudan a nuestra comprensión de las Escrituras. Las ediciones modernas de este libro también están codificadas numéricamente según la concordancia exhaustiva de la Biblia de Strong. Y para terminar, por la lección de hoy, otra ayuda para entender la Biblia. El diccionario o los diccionarios teológicos. Uno del Antiguo Testamento y el otro del Nuevo Testamento. Como en todas las obras de consulta, el alumno
necesita estudiar el contexto de las palabras para aplicar correctamente las definiciones y sus variantes. Todos los ensayos están firmados y dan referencia a los puntos de vista tomados. Hermanos, estos libros, estas ayudas, si usted quiere ser un buen estudiante, analista de la palabra de Dios, estas son las herramientas básicas, estas son las ayudas básicas que hemos de tener en nuestra biblioteca para entender la Biblia. En esta lección he mencionado estas ayudas bíblicas para ayudarnos a ser mejores estudiantes de la palabra de Dios. Aclaro, Jesús no murió para que ninguno de estos libros pudiera llegar a existir. Pero estos libros, estas ayudas, están disponibles para nosotros y pueden ayudarnos tremendamente a llegar a una comprensión más clara de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Muchos estudiantes que se han involucrado en el estudio serio de las palabras bíblicas han desarrollado una fascinación por los estudios de las palabras. Además, su amor y respeto por Dios ha crecido a medida que se entusiasman al comprender sus verdades y ver la consistencia de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento.